Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Mateo 26, versículo 40. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Vuelvo a leerlo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, dando gracias por tu inmenso amor y misericordia. El que podamos estar aquí, Señor, es sin duda una bendición, es un privilegio, es una honra. Poder adorarte, poder exaltarte, poder darte gracias, poder, Señor, cantar alabanzas a ti, poder orar, Señor, es una bendición. Más aún, Señor, cuando estamos frente a tu palabra y esperamos, Señor, ser ministrados, esperamos ser guiados y enfocados para que cada uno de nosotros, como hijos tuyos, Señor, podamos entender el propósito que tú tienes para nuestra vida. Mi Dios, en esta hora nos ponemos en tus manos y pedimos y rogamos que tú nos guíes, que tú nos dirijas y que traigas bendición sobre cada vida. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. El título de este capítulo, de este tema, será una pregunta. ¿Cómo Pedro pudo llegar a negar a su maestro? Esa es la pregunta que vamos a dilucidar también en este tema. ¿Cómo Pedro pudo llegar a negar a su maestro? Lo que vemos en estos versículos, desde el versículo 30 al 57, iniciando por supuesto de esta manera: después de haber tomado la cena pascual, de acuerdo a lo que los versículos nos muestran, y al mismo tiempo haber instituido a través de ello la cena del Señor, que la iglesia celebra, por supuesto, hasta el día de hoy, y que al mismo tiempo nosotros, al celebrarla, estamos diciendo que el Señor regresará. La Biblia nos enseña, y el libro de Mateo nos dice, que salieron de aquel lugar donde estaban reunidos, dirigiéndose al monte de Getsemaní, donde nuestro Señor, por supuesto, se prepararía en oración para recibir a sus captores. Él sabía lo que venía. Nuestro Señor Jesús sabía perfectamente lo que iba a ocurrir por adelantado. Quizás ese es uno de los problemas que más nosotros tenemos, el no saber lo que va a ocurrir por adelantado. Podemos tener cierta idea, cierto concepto, ¿no? Pero Jesús sabía perfectamente todo lo que iba a ocurrir por adelantado. Y hoy más que nunca, y lo digo hoy más que nunca en este episodio, en este momento, Él estaba por enfrentar ese martirio que tendría, y la muerte estaba muy cerca para Él. Cuando vemos el libro de Mateo, leamos los versículos 30 y 31 para que comencemos a entender todo este contexto. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces vemos aquí que después de cantar el himno, Jesús sale del lugar donde habían tomado la cena pascual, consciente, absolutamente consciente de que su hora estaba más y más cerca. Y es allí entonces donde les advierte a los discípulos
lo que iba a suceder. Por un lado les dice que ellos se iban a escandalizar de él en esa misma noche. Y en este sentido entonces podemos ver lo que pasaría. Jesús sabía lo que iba a ocurrir. Y Jesús sabía también que no tan solo provocaría que sus discípulos se iban a escandalizar de él, sino que también haría tropezar a sus discípulos porque huirían de él o se alejarían de él, lo abandonarían, lo traicionarían. Esta es una situación muy compleja si lo vemos y lo analizamos más profundamente, que lamentablemente no tenemos el tiempo para poder profundizar en cada uno de estos puntos. Ellos habían hecho, recordemos, la promesa de nunca abandonarlo. Ellos le habían dicho al Señor que siempre estarían con él, que de alguna manera siempre estarían apoyándole. Pero el Señor Jesús les está diciendo aquí que ellos lo abandonarían, que ellos lo traicionarían, que ellos, en otras palabras, se escandalizarían de él. Ahora bien, si vemos en la profecía, esto era necesario para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliesen todas las profecías del Antiguo Testamento. Veamos una de ellas para que entendamos esto. Zacarías capítulo 13, versículo 7. Dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Los enemigos de Jesús sabían que si se deshacían de alguna manera de Jesús, del líder, sus discípulos se esparcirían, serían dispersados, y el movimiento que el Señor había comenzado, que el Señor Jesús había levantado, no podría continuar. Ese era el concepto y la idea, por supuesto, que tenían los enemigos del Señor Jesús. Sin embargo, todos sabemos que eso no fue así, porque esto no terminó con la muerte de Jesús, en el sentido de que todo se acabó y todo se terminó. Todos sabemos que el Señor Jesús resucitó al tercer día, y eso increíblemente marcaría el inicio de todo. Aquí no estaba cerrándose nada con la muerte de Jesús, sino que estaba recién iniciando todo lo que el Señor Jesús iba a hacer. Por eso entendamos esto, que si bien es cierto, el pensamiento de los enemigos de Jesús era que si lograban entonces eliminar a Jesús o sacar a Jesús, entonces todos sus seguidores inmediatamente se esparcirían. Eso había sucedido en la historia muchas veces, pero no sería el caso con Jesús. Todos sabemos perfectamente que Él murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Siguiendo en la historia, en el versículo 32 al 35 del libro de Mateo, capítulo 26, lo que Jesús hace aquí es anunciar de alguna manera la negación de Pedro. Dice: pero después que haya resucitado, dice, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, Jesús les está anticipando que Él resucitaría. Y le responde Pedro y le dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Nadie negaría al Señor. Es increíble, por un lado, ver la paciencia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, que Él muestra, por supuesto, hacia nuestras vidas constantemente. Aunque Él estaba totalmente consciente de lo que estaba sucediendo y de lo que iba a ocurrir, y al mismo tiempo estaba consciente de las debilidades de sus discípulos, como también está consciente de nuestras debilidades, de nuestras imperfecciones, Él muchas veces nos impulsa increíblemente para que lo escuchemos, para que lo oigamos, porque muchas veces
increíblemente nuestras debilidades y nuestras imperfecciones lo que hacen es llevarnos solamente a fallarle al Señor. Este detalle se puede ver, hermano querido, en este pasaje. Y cuando Jesús dice que después de que haya resucitado irá delante de ellos a Galilea. Jesús sabía que todos ellos se iban a escandalizar de él. Él lo sabía por anticipado. Esto me hace pensar, meditar, y es un hecho de que usted más de alguna vez ha sido defraudado, más de alguna vez alguien le ha fallado, más de alguna vez alguien le ha traicionado, más de alguna vez alguien ha hablado mal de usted, qué sé yo. Pero usted no sabía eso, no estaba anticipándose a esa realidad, no tenía la menor idea. Todos podemos suponer, todos podemos desconfiar, todos podemos pensar, pero mientras no llegue el hecho, nosotros no sabemos si eso será una realidad o no. Aquí Jesús lo sabía. Y eso me cuesta a mí entenderlo. Yo no sé si a usted le cuesta entenderlo. Me cuesta entenderlo, porque aún el Señor, sabiendo lo que iban a hacer los discípulos, aún así Él seguía demostrando su amor hacia ellos. O sea, sabía que lo iban a abandonar. Cuando sus enemigos vinieran a capturarlo, todos saldrían huyendo, lo dejarían solo. Huirían porque tendrían temor de sus vidas, o sea, estarían temerosos de sus vidas, que no les pasara lo mismo que le iba a pasar al Señor. Y ahí inmediatamente abandonarían el juramento que le habían hecho poco antes al Señor. Primero, que no se escandalizarían, que no le negarían. Pero aquí el Señor Jesús sabía lo que iba a ocurrir. Entendamos esto. Cualquier ser humano, y puedo decirlo así, se hubiera decepcionado de los discípulos. Habló en el caso de Jesús, sabiendo lo que iba a ocurrir, sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo que los discípulos lo iban a traicionar, lo iban a abandonar, lo iban a negar, incluso en el caso de Pedro. Él sabía todo eso, pero aún así él no se decepcionó de sus discípulos. Cualquiera de nosotros en esa posición se decepcionaría terriblemente de aquellas personas que nos abandonan, que nos traicionan. Creo que a todos nos ha sucedido en algún momento. Pero Jesús no lo hizo así, sino que les dijo, después de todo esto que va a ocurrir, después de todo esto que va a pasar, después que ustedes me abandonen, después que ustedes me nieguen, después que me crucifiquen, después que me entierren, me sepulten, yo voy a resucitar e iré nuevamente por ustedes a Galilea. Yo estoy tratando, ojalá pueda entender lo que trato de decirles en esto, porque a mí me cuesta entenderlo. Porque no puedo ponerme en el lugar de Jesús, porque Él sabía absolutamente todo. Yo sé que cuando usted lo han decepcionado en algún momento, el momento es terrible, el momento es complejo. A todos nos pasa. Es una cosa que es inaudita, es como incomprensible. No puede ser lo que... Pero ¿cómo? Si yo confié, yo creía en Él o creía en ella, qué sé yo. Y es una cuestión tan difícil de entender. Y aquí Jesús sabía por adelantado lo que ellos iban a hacer. Esto es como agarrar un palo y agarrarlos a palo antes, ¿me entiende? Porque Él sabía todo, pero aún así Él les dice, después que resucite iré por ustedes a Galilea. Aquí vemos entonces que aunque los discípulos pudieran afirmar que jamás lo abandonarían, Jesús les hacía ver que ellos iban a tropezar. Pero Pedro, y vemos a Pedro aquí siendo una persona con carácter impulsivo, eso era Pedro, ¿no? Todos conocemos a Pedro de esa manera, muy, muy impulsivo. ¿Cómo es usted? No como Pedro, no es tan impulsivo. Entonces Pedro le insistía a su maestro que aunque le pasara a los demás, o sea, que aunque los demás lo hicieran, jamás él haría eso, jamás lo abandonaría. Sin embargo, Jesús le dice que no tan solo lo abandonaría aquella noche,
sino que también lo negaría. Wow. Lamentablemente vemos aquí, y lo puedo entender cuando leo los versículos, que Pedro lamentablemente no escuchó a su maestro. Estaba tan ensimismado en su posición o tan inmerso en su decisión, por decirlo así, que no escuchó las palabras del maestro. Jesús siempre hablaba con la verdad. Jesús siempre exponía las cosas y lo que Jesús decía era verdad. Y Pedro no escuchó al maestro cuando le dijo: me negarás 3 veces, Pedro. O sea, él tendría que haber quedado en la mente y en el corazón de Pedro: el Señor Jesús dijo que lo iba a negar. O sea, tengo que prepararme para esto, tengo que estar alerta, tengo que estar atento, porque yo no le voy a negar. Yo le prometí que no lo iba a negar, pero parece que Pedro se le pasó volando esto y sencillamente le entró por un oído y le salió por el otro y no entendió. No se preparó mejor para enfrentar ese momento de la prueba. Y tal vez puedo decirlo así, eso hubiese sido una situación muy diferente si Pedro hubiera oído a su maestro. Pero Pedro insistió en no escuchar la advertencia del Señor. Y no solo él, sino también todos los demás discípulos que habían dicho que no se escandalizarían, que no lo dejarían solo. A veces nosotros, y lo puedo aplicar para poder de alguna manera entenderlo mejor, podemos cometer el mismo error que los discípulos. Exactamente el mismo. Y ahí es donde debemos estar muy, muy atentos siempre al consejo de la palabra, atentos al consejo de la palabra, ser obedientes y también vivir sujetos al Espíritu Santo. Cualquier descuido en nuestra vida espiritual, cualquier descuido puede desviarnos del propósito de Dios y llevarnos a cometer errores, porque somos débiles, porque lamentablemente tenemos defectos y fallamos. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces fallamos. Sería hermoso, hermano querido, considerar, y lo puedo plantear de esta manera, considerar que cuando hacemos la voluntad de Dios, increíblemente hay un Dios que siempre estará esperando por nosotros. Pero no tan solo cuando hacemos la voluntad de Dios, aun cuando fallamos, el Señor sigue esperando por nosotros. ¿Para qué? Para restaurar nuestro corazón arrepentido. Cada uno de nosotros vemos en estos pasajes cómo el Señor Jesús, sabiendo lo que iba a ocurrir, conociendo las debilidades de cada uno de los discípulos, sabía que lo iban a abandonar, pero aún así seguía confiando de que ellos iban a reaccionar y de que iban a volver a Él. Si puedo plantearlo, a ver si puedo entender esto un poco más. Lo cierto es que una prueba difícil muchas veces nos lleva a reflexionar y ver realmente quiénes somos en Cristo. La prueba que le esperaba a los discípulos era una tremenda prueba. Una prueba donde ellos primero experimentarían el temor y les haría tambalear en su fe, en su creencia. Entonces, cuando vemos esto, ese temor que les llevaría a tambalear en su fe, muchas veces cuando nosotros también enfrentamos pruebas y dificultades muy similares quizás, en donde nuestra fe es puesta a prueba, somos probados, lo que debemos hacer es confiar en Dios y en su palabra y saber que Dios está con nosotros y Dios tiene un plan. Y lo que menos debemos hacer es descuidar nuestra vida espiritual. Entonces podríamos decir que cuando llegue el momento difícil, si nosotros no descuidamos nuestra vida espiritual, entonces ese momento difícil, cuando golpee nuestra vida, podremos resistir, tal como dice la Escritura, que podremos resistir en el día malo. Cuando nuestra fe es una vez probada,
debe ser más valiosa que el mismo oro. Debe ser demostrada allí. La fe no es demostrada cuando todo va bien, cuando todas las cosas marchan bien, cuando todas las cosas nos salen bien, cuando todo está a pedir de boca, por decirlo. No, la fe es probada cuando todas las cosas están mal y a pesar de que no vemos respuesta, seguimos confiando. Es como dice, estos son como un monito porfiado que le dan y vuelve a pararse. Porque nuestra fe está siendo probada y nosotros creemos que Dios estará por nosotros a pesar de lo que estamos viviendo. Anoche mientras ministraba a través de Zoom le decía a los hermanos, los problemas vendrán, pero no podemos desesperarnos, porque debemos confiar en el Señor. Dios está por nosotros y esa debe ser nuestra confianza. Veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, aquí nos habla entonces de que nuestra fe va a ser probada. Y ahí es donde nosotros debemos permanecer firmes en el Señor. Entonces la respuesta del apóstol Pedro aquí sugiere que el no confiar en el Señor nos va a traer problemas. De alguna forma también, recordemos que cuando Pedro le responde al Señor Jesús, en el momento en que Jesús les dice que se escandalizarían de él, Pedro responde a Jesús y le dice que quizás los demás pueden escandalizarse, pero él no. Está sugiriendo Pedro entonces, de alguna manera, que él no confiaba en los otros discípulos. No sé si me entienden eso. Es como decir, cualquiera de ustedes puede fallar, y dice un hermano ahí medio de congregación, pero yo no voy a fallar. ¿Qué está diciendo? Está poniendo en tela de juicio la confianza que tiene en ellos. O sea, yo no confío mucho en estos hermanos, pero ¿qué hacerle, no? Eso es lo que Pedro estaba diciendo del resto de los discípulos. Pensaba Pedro que el Señor sí podía fiarse de él o sí podía confiar en él. Esto sería una buena pregunta para nosotros, ¿no? ¿Confiará el Señor en nosotros? ¿Confía el Señor en usted? Bueno, pastor, explíqueme esto. Nosotros somos los que tenemos que confiar en el Señor. Sí, pero aquí nosotros también debemos ser de confianza para el Señor. Demostrarle que Él puede confiar en nosotros. Recuerde la pregunta que hace el Señor allá en Isaías cuando dice, ¿a quién enviaré? ¿Y qué dice Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Le está diciendo, puedes confiar en mí, Señor, envíame a mí. ¿Podrá el Señor confiar en usted? No se quede en silencio, por favor, diga algo. Ay, diga por último, algo diga. Ahora, el problema de Pedro era que no se conocía a sí mismo. Y quizás ese es también nuestro problema. No nos conocemos a nosotros mismos. Es el mismo problema que muchos de nosotros tenemos hasta el día de hoy. Había sido, no sé, temprano por la mañana cuando Pedro, recuerde usted que prometió que aunque todos se apartasen del Señor, Él nunca lo haría. No, yo no lo haré. Parecía incluso puedo decir, parecía muy dispuesto a morir por el Señor, incluso lo dijo. Pero aquella misma noche, antes que el gallo cantase, Pedro le negaría. Y no una sola vez, sino 3 veces. Es fuerte esto, hermano querido. Pero sigamos viendo, ya volveremos a Pedro. Veamos ahora Mateo 26, versículo 36 al 39. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní
Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Aquí vemos la oración de Jesús en Getsemaní. Prestemos un poco de atención a la oración que Jesús pronunció aquí. Creo que es importante y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero prestemos atención. Lo que menciona el Señor Jesús aquí: pasa de mí esta copa. Evidentemente representa, por supuesto, la cruz. Esa copa representa la cruz. Y el contenido de esa copa son los pecados de todo el mundo. A esa copa se está refiriendo el Señor. Pasa de mí esta copa. Más allá de la muerte misma y del sufrimiento terrible de la crucifixión, hay algo más, por supuesto, que quizás no alcanzamos a comprender o no alcanzamos a entender. Y se trata de lo siguiente, hermano querido. Jesús, que era santo, que era inocente, apartado totalmente de los pecados, fue tratado por Dios como el pecado mismo, por nuestra causa. Jesús era santo, como lo dije, era apartado de los pecados, era inocente, pero Dios lo trata como el pecado mismo allí en esa cruz por causa de nosotros. O sea, allí en la cruz el pecado de la humanidad fue colocado sobre Jesús. Y esto no fue una expresión académica, para decirlo así, ¿no? Sino una realidad. Jesús cargó, como dice la Escritura, cargó con los pecados de toda la raza humana, de toda la humanidad. Aquí ni siquiera podemos nosotros imaginar el horror que sintió cuando el pecado fue colocado sobre él, ya que él era santo. Debió sufrir una experiencia espantosa, terrible. Observemos esto, que en la oración que él hace, él no estaba pidiendo escapar de la cruz, sino rogando en oración para que se hiciese la voluntad de Dios. Para que se hiciese la voluntad de Dios. Quizás resulte imposible para usted o para mí, hermano querido, comprender en pleno el significado de esta experiencia en Getsemaní. Es difícil para nosotros como seres humanos que tenemos una mentalidad muy finita, muy pequeña, pero creo que fue precisamente allí en la oración del Getsemaní que él ganó la victoria de esa colina del Calvario. Yo sé que la victoria en sí la hemos marcado siempre en la cruz del Calvario, cuando él estaba colgado en la cruz, cuando él murió. Pero yo creo que la victoria la ganó aquí. Aquí la ganó, en esta oración. Porque él dijo que se haga tu voluntad. Indudablemente, Satanás estaba allí tratando de tentarle, Satanás estaba allí tratando de que él desistiera, de que él retrocediera, de que él de alguna manera no aceptara lo que el Padre iba a hacer. Pero sería inaceptable para nosotros decir que estaba evitando ir a la cruz, cuando él decidió venir a la cruz antes de encarnarse en esta tierra. Entonces, en su humanidad, voy a verlo desde esta perspectiva, en su humanidad nuestro Señor Jesucristo sintió el tremendo horror de tener sobre sí mismo los pecados del mundo. Y por un momento, puedo decirlo y marcarlo de esta manera,
Por un momento pareció retroceder, pero se entregó confiado al Padre. Porque esa era la voluntad que había venido a cumplir. Se entregó confiado en las manos de su Padre. Entonces, cuando analizamos esto, nosotros podemos ver de muchas maneras este momento de la oración. Pero creo que esta oración es la victoria que el Señor tuvo. Para Satanás hubiera sido ideal que el Señor Jesús no hubiera ido a la cruz, aunque Satanás no sabía todo. Pero de alguna manera, al no ir a la cruz Jesús, ninguno de nosotros tendría salvación. Veamos Mateo 26, 40 y 41. Dice: vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿con que no pudisteis velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí vemos que les animó a velar, a permanecer despiertos, alertas ante la tentación. Jesús sabía que el enemigo estaba allí y estaba en una lucha espiritual, porque claro, él le menciona la tentación. Les anima a velar para que estén despiertos, alertas ante la tentación. Entonces, ¿qué tentación? ¿Quién iba a tentarles? Satanás, el tentador, estaba allí para tentar no tan solo a Jesús, sino también a sus discípulos. Ahora, era evidente que Jesús luchaba con un enemigo invisible. Era una lucha espiritual. Creo que muchos de ustedes en su vida cristiana han tenido luchas espirituales. Cada uno tendrá su propia experiencia. Cada uno de ustedes tendrá de alguna manera muchas cosas que contar en cuanto a la lucha espiritual. Y eso va a seguir existiendo mientras estemos sobre esta tierra. El enemigo no va a descansar hasta que encuentre alguna debilidad, hasta que encuentre alguna abertura en nuestra vida espiritual para introducirse y tratar de doblegarnos para que nosotros no sigamos adelante. Si vemos esto, entonces, como acabamos de afirmar, que Jesús venció al enemigo allí en el jardín de Getsemaní, o en el huerto de Getsemaní conocido. Allí fue donde él ganó la victoria de la cruz del Calvario. Pero la lucha allí fue intensa. Porque entendamos algo. ¿Por qué digo que allí ganó el Señor la victoria? Porque fue el único lugar donde él luchó. En todos los otros lugares donde estuvo, frente a Pilatos, frente a Caifás, cargando la cruz, crucificado, Jesús no luchó, se entregó. La Biblia dice que fue llevado como manso cordero al matadero. Significa que él no luchó. ¿Dónde luchó? Aquí, en el huerto, en la oración que él hizo. Había una lucha espiritual. Y allí él ganó la victoria porque él se entregó en las manos de su Padre. La lucha fue intensa, pero él tuvo victoria. Veamos Mateo 26, versículo 46 al 47, avanzando. Me encantaría seguir ahí profundizando, pero tenemos que ir avanzando. Jesús habla y dice: levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí Judas, dice, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El hecho de que tanto Judas como los enemigos de Jesús habían presenciado muchos milagros que el Señor Jesús había hecho, les había llevado a darse cuenta que Jesús, hermano querido, tenía un poder sobrenatural y que podía, por supuesto, hacer uso de ese poder sobrenatural si ellos iban a capturarlo. Así que cuando vinieron, ¿qué hicieron? Cuando vinieron para detenerlo, llegaron acompañados de un numeroso grupo de hombres, con espadas, con palos, todos llegaron allí, porque sabían que Jesús tenía poder.
Lo habían visto usar ese poder, sanando a los paralíticos, a los sordos, a los cojos, a los mudos, dando libertad incluso a los endemoniados, sanando a los leprosos, resucitando muertos. O sea, ¿cómo vamos a llegar y apresar a este hombre? Tiene un poder extraordinario. Así que llegaron una montonera de hombres, por decirlo así. En los versículos 48 y 50 dice: y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, Rabí, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Aquel beso de traición que Judas le dio al Señor Jesús fue uno de los detalles más desagradables y también despreciables de un ser humano registrado en toda la historia del mundo. Esta señal va en representación de aquellos que realizan actos que parecen de amor, pero no van más allá de la superficialidad. Al mismo tiempo tienen una mala intención en sus corazones. Entonces, cuando hay en la iglesia personas que viven bajo sus propios deseos y que aunque realizan obras que aparentan piedad, solo Dios conoce el interior de esa persona. Solo Dios sabe lo que realmente esa persona está haciendo. Y podríamos decir que en su interior están disfrazados de oveja, pero viven como lobos rapaces que esperan la oportunidad de salir. Esto fue lo que hizo Judas, la traición. Judas no era cualquier persona, Judas era un discípulo. Judas era una persona de confianza, lo hemos visto en los capítulos anteriores. Judas era el tesorero. ¿A quién le confía usted la tesorería de algo? En quien tiene confianza. Y alguien dice por ahí, en el que más confía. No era cualquier persona Judas, pero aquí vemos entonces el beso de la traición. Sigamos adelante, versículos 51 y 54, 51 al 54. Dice: y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a tu sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras de que así debe suceder? Esto es importante. Sabemos que la espada era de Simón Pedro. Los otros evangelios lo marcan. Creo que él estaba tratando de demostrar algo simplemente. Recuerde que antes había presumido de que era capaz de morir por proteger a Jesús. Pero Jesús le había advertido que se apartaría de él y que le negaría 3 veces. O sea, negaría conocer al Señor Jesús aquella misma noche. Entonces el caso es que Pedro se las arregló de alguna manera para conseguir una espada e intentó proteger al Señor. Por allí también veíamos en otros pasajes anteriores que casi la mayoría de los discípulos andaban con espada. Pero Pedro era un pescador, no era un guerrero, no era un experto en esgrimir la espada. Escuché a un predicador hace algunos años atrás que si Pedro le cortó la oreja a aquel siervo del sumo sacerdote, no es que le tiró a la oreja. Pedro era tan malo con la espada, él quería cortarle la cabeza, pero le cortó la oreja. Yo sé que usted está sacando cuentas, no le pegó así, no le pegó así. No saque cuentas, solamente escuche lo que digo.
Por lo tanto, le cortó la oreja a aquel siervo del sumo sacerdote. Alguien dice, falló por poco. ¿Por qué? Porque la intención de Pedro seguramente era cortarle la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor aquí cuando ve esta acción de Pedro? Le reprocha severamente, inmediatamente. Fue como si le hubiese dicho a Pedro, Pedro, yo no necesito tu pequeña espada. No he venido para luchar contra los líderes religiosos, sino he venido para morir por los pecados del mundo. A eso es lo que vino Jesús. No necesitaba que Pedro lo defendiera o que Pedro tratara de zafarlo de aquellos que venían a atraparlo o aprisionarlo o apresarlo. Pero allí Pedro reacciona de esa manera. Veamos los versículos siguientes. Versículos 55 y 56. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme. Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Podemos decir entonces que las situaciones conflictivas previas, por supuesto, quizás la hora del Señor Jesús no había llegado, pero este era el momento culminante en donde se acercaba a pasos agigantados el momento de que Jesús cumpliera el propósito por el cual había venido. Jesús lo había predicho absolutamente todo, es increíble. Incluso el hecho de que todos sus discípulos le abandonarían. No era un asunto dicho al azar. Jesús sabía que iba a ser así y la Biblia lo ratifica. Todos lo abandonaron, todos. Es impresionante. Esto también nos muestra, y si puedo marcarlo, nos muestra que no está bien desenvainar la espada por Cristo y por su verdad. O sea, Dios no nos ha llamado a pelear con las armas de este mundo. Y Él lo dice en su palabra, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. O sea, esto entonces nos muestra que aquí no se trata de pelear con todo el mundo o defender con las herramientas o elementos del mundo, sino que simplemente es hacer la voluntad del Señor. La espada nunca debe ser usada para la extensión del reino de Dios o la regresión de ninguna opinión religiosa o para la propagación de lo que se cree que es la verdad. No debe usarse la espada para eso. Jesús llama a los hombres aquí, hermano querido, a llevar su cruz, no a desenvainar espadas por Él. Recuerde lo que dice el Señor: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. No dice su espada, tome la metralleta, no, dice tome su cruz. Pablo también aconseja en esto, y Pablo es muy claro cuando escribe a los Romanos, capítulo 12, versículo 17 al 21. Creo que esto es muy bueno porque usted lo grabe allí en su mente, porque es importantísimo. Pablo dice: no paguéis a nadie mal por mal. ¿Le han hecho mal? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad, dice, lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y agrega Pablo: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed,
dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Con estos versículos nos queda más que claro que muchos creyentes hoy están haciendo cosas que no deben hacer. Por eso es importante ver la Escritura. Sigamos en el versículo 57. Versículo 57. Aquí vemos a Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Y dice, y los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. De acuerdo a la historia, Jesús tenía que ser conducido ante Caifás. Caifás era el sumo sacerdote y lógicamente debía ser conducido allí por la primera acusación. Como los líderes religiosos iban a solicitar a Roma la pena de muerte, entonces aquella noche debían determinar qué acusación iban a hacer contra Jesús y qué acusación presentarían, por supuesto, frente a Pilatos el siguiente día o por la mañana. Cuando vemos el versículo 58, dice, y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Aquí tenemos dos historias que van entrelazadas. En el caso de Simón Pedro, que seguía a Jesús de lejos, también es peligroso para nosotros, muy peligroso para nosotros seguir a Jesús de lejos. Esto es como decir, por favor, hermano querido, no falte mucho a la iglesia, venga más seguido. Congréguese más seguido. No, pero yo en mi casa igual oro. Sí, yo no dudo que puede orar, pero no es lo mismo. Si el Señor dice no dejéis de congregaros, bueno, haga caso a la palabra del Señor, es un buen consejo. Y muchas veces seguimos al Señor de lejos. ¿Qué sería seguir al Señor de lejos? Es como decir, voy una vez al mes a la iglesia. ¿Quién vive una vida espiritual con una vez al mes? Cuando vemos nosotros en Juan capítulo 18, versículo 15 y 16, se nos dijo que con la ayuda del discípulo Juan, Pedro había conseguido entrar en el patio. Allí esperó a ver cómo terminaba la situación de que habían apresado a Jesús. Y sabe, en esta historia, en un breve instante, Pedro se enfrentaría a la prueba más grande de su vida. Lo que él dijo que no iba a hacer. Lo que él dijo que nunca iba a realizar. Pedro negaría al Señor Jesús. Veamos los versículos 59 y 60. Y dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. Y no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, pero más tarde se presentaron dos, dice. Al no tener una acusación firme, sólida, los líderes religiosos una y otra vez tratando de acusar al Señor Jesús, tenían que encontrar testigos falsos que fueran vehementes, que fueran firmes, que fueran seguros, que mantuvieran su historia, por decirlo así. Y el problema consistía en encontrar uno que pudiese afrontar una investigación seria. Porque quizás usted nunca ha visto esto, pero tiene que entenderlo. Pilato, a quien iban a presentar a Jesús para que lo condenara de acuerdo a los testigos que ellos, por supuesto, iban a poner, podría mostrarse un poco inquieto, incluso un poco inquisitivo, indagador, para que entendamos mejor, y formular algunas preguntas que pudieran molestar o que fueran molestas para los testigos, en el sentido de que no pudieran mantener su testimonio.
Por lo tanto, tenían que buscar a alguien que realmente se mantuviera en la historia y que fuera muy seguro. En eso estaban. Y ahí aparecieron dos. Versículos 61 y 63. Ellos dijeron, hablando de Jesús, declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican contra ti? Mas Jesús estaba callado. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando nosotros vemos, de acuerdo al relato de Juan capítulo 2 versículo 19 al 22, no lo busques solamente, es una referencia, incluso los discípulos habían malentendido a Jesús cuando él pronunció estas palabras diciendo de que él podía destruir el templo, o podían destruir el templo y en 3 días él lo levantaría. Ellos ni siquiera entendieron a qué templo se refería. No comprendían hasta después de la resurrección de Jesús, que comprendieron absolutamente a qué se refería. Evidentemente, los testigos falsos habían estado presentes cuando Jesús, por supuesto, había expresado esta citada declaración. Jesús lo había dicho, no es que no lo hubiera dicho, Jesús lo había dicho. Entonces el sumo sacerdote estaba intentando obtener una respuesta para que el Sanedrín, que era el supremo tribunal religioso de los judíos, supiese el argumento que debían utilizar para presentarlo ante Pilato. La acusación era tan absurda que el Señor no respondió, porque primero ellos no la entendían. Era una declaración o era una interrogación absurda, porque si lo vamos a la realidad, era imposible lo que ellos pensaban, que destruía el templo físico y volverlo a construir cuando se habían tardado años en construirlo. Jesús no hablaba de ese templo físico, hablaba de él. Pero como ellos ni siquiera entendían aquello, ¿para qué responder? Entonces el sumo sacerdote le apremió pidiéndole bajo juramento sagrado. Y aquí debemos entender esto. Jesús no podía negarse. En el versículo 64 Jesús le dice, tú mismo lo has dicho. Sin embargo os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. En esa respuesta afirmativa de Jesús, él estaba reclamando para sí mismo el título Hijo del Hombre. Ese fue el título utilizado por profetas como Daniel, como Ezequiel, que expresaba la cualidad inherente de su deidad. Entonces, no podría, y lo digo así, haber exigido una posición mayor que haber declarado que él era el Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, vemos el versículo 65 y al 68 del mismo capítulo 26 de Mateo. Entonces, dice, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Lo que llama la atención en este pasaje, en estos versículos, es el odio que le profesaban al Señor Jesús. El odio terrible. Porque entendamos, no sé si puedo argumentarlo de esta manera. Cuando usted ve a personas que hacen el bien, que ayudan a los demás,
que colaboran con los demás, que eso es lo que podemos ver en nuestra sociedad. Jesús era mucho más que eso. Jesús sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, alimentaba a las multitudes. O sea, por el lado que usted lo mire, era un hombre de bien y todo el mundo podía amarlo. Era imposible odiarlo. Por todo lo que le hacía, era imposible odiarlo. Pero estos religiosos lo odiaban a muerte. O sea, para ellos no era más que otro ser antagónico a ellos, porque de alguna manera veían a Jesús como un enemigo. Jesús era todo bondad, era todo justicia, era todo santidad. Él era Dios. Entonces, allí en ese momento le ofendieron de muchas maneras. Yo no sé cómo explicar esto, porque entendamos algo. Jesús, cuando estaba en la cruz, déjeme saltar ese momento, y los soldados que lo habían castigado, los soldados que lo habían golpeado, eran romanos. No conocían a Dios. Y cuando Jesús mira hacia ellos, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Me sigue, cierto? Pero ¿qué hay de estos religiosos? Ellos entienden que sí conocían a Dios, que sí comprendían la escritura, las profecías, el concepto del amor, de la bondad. Ellos lo conocían. Sin embargo, el odio les lleva a actuar peor que los mismos romanos, a quienes ellos veían como enemigos. O sea, vemos aquí el corazón del ser humano. Así es el corazón del ser humano, cuando Dios dice que el continuo deseo del corazón del hombre es el mal. Por eso a veces planteamos ese ejercicio tan sencillo y decimos: por favor, hermano, ¿a quién le cuesta hacer el mal? A nadie, a ningún ser humano le cuesta hacer el mal. Le nace solo. Pero a todos los que estamos aquí, absolutamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a mayor en edad, si quiere llamarlo, a todos nos cuesta hacer el bien. Porque luchamos para hacer el bien. Y vemos aquí a estos religiosos que se ensañaron con Jesús. No estamos hablando de los romanos que lo golpearon, lo azotaron, le pusieron corona de espinas, los hicieron cargar la cruz, lo crucificaron. Estamos hablando de gente religiosa que profesaba conocer a Dios, que sabía quién era Dios, que sabía de la misericordia, la bondad, el amor, pero sin embargo no lo demostraron en ningún momento. Lo abofetearon, lo golpearon, lo escupieron. Allí lo ofendieron al Señor Jesús de muchas maneras. Yo me imagino al Padre mirando a su Hijo siendo golpeado por aquellos que supuestamente representan a Dios en la tierra. Yo creo que el dolor más grande para Dios, y lo pongo así de esa manera, fue en ese momento, cuando los representantes de Dios en la tierra estaban golpeando a su Hijo. No cuando los romanos lo crucificaron. Para los romanos era muy normal crucificar a cualquier ser humano, quebrarle las piernas. Era muy normal. En nuestra época, hermano querido, el muy citado antagonismo se expresa quizás de otras formas, quizás más sutiles, no sé cómo llamarles. Se trata quizás de un clamor que expresa el odio de la naturaleza humana
para de alguna manera desplazar a Dios de su lugar, al cual Dios o al cual le corresponde a Él utilizar o ocupar. Y muchas veces nosotros desplazamos a Dios y humanamente tratamos de vivir bajo nuestra propia naturaleza. Déjeme cerrar este mensaje si puedo hacerlo. Veamos la culminación de esta historia cuando Pedro niega a Jesús. Los versículos 69 al 75 lo expresan claramente. Pedro estaba sentado, dice, en el patio. Y una sirvienta se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: no sé de qué me hablas. Cuando salió un poco más afuera al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. La pregunta sería aquí: ¿cómo comenzó la caída de Pedro? Descuidó el elemento esencial en la vida de un creyente: la oración. Recuerde lo que le dijo Jesús: ¿no podéis velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Ustedes no están orando. La oración es tan esencial, como hemos dicho muchas veces, como si fuera la respiración. Si usted deja de respirar, se muere, todo su ser se acaba. La oración muestra nuestra dependencia total de Dios. Cuando usted ora, cuando oramos, demostramos que dependemos de Dios. No necesita hacerlo aquí. Puede hacerlo, claro que sí, pero necesita más hacerlo en un lugar privado, en donde esté usted y Dios, porque allí le está demostrando su dependencia. No necesita hacerlo donde lo oigan orar, donde lo escuchen orar, donde las personas digan: qué lindo ora, qué palabras más extraordinarias, oh, cómo lo hace, con qué elocuencia. Necesita orar en privado delante de Dios solamente, para que usted le demuestre a Él que depende de Dios. Recuerde lo que dice la Escritura: separados de mí, nada podéis hacer. Satanás siempre lucha para hacernos caer a todos los cristianos. De una u otra manera busca esa debilidad en nuestra vida espiritual, pero en especial a los predicadores, a los maestros, a los pastores, a los líderes de la iglesia. Busca la manera de hacerles caer constantemente. Trabaja tenazmente para que esto suceda, para que esto ocurra. Si cae un predicador, escúchame bien, muchos no querrán oír el evangelio. Si cae un líder, muchos no querrán seguir a Cristo. Si cae un pastor, muchos ya no querrán creer en Dios. El apóstol Pedro se encontraba en el lugar equivocado, expuesto al acoso y la tentación. No te metas en un lugar donde solo va a haber tentación para ti. No trates de tentar a Dios
y decir, no, es que yo estoy firme, estoy sólido, yo puedo estar aquí porque a mí no me tienta esto ya. Hermano, no lo hagas. Sé prudente. No había excusa para la actitud de Pedro. Una actitud despreciable. Negó a su maestro, no una sola vez, 3 veces. Juró. Maldijo. Sin embargo, se arrepintió. Y esto es lo impresionante de Dios. Qué tremenda misericordia de Dios. Se arrepintió. Y reanudaría su relación con el Señor, a quien siempre amó. Uno dice, pero ¿cómo? Si Pedro lo amaba tanto, ¿por qué lo negó? ¿De qué estamos hablando? La tentación. A veces nuestro amor es insuficiente cuando somos tentados tan fuertemente en nuestra vida. Tú no puedes, hermano querido, pensar que con lo que ya conoces del Evangelio, o lo que ya sabes de la Biblia, o lo que ya has experimentado, tienes la potestad, capacidad, fuerza para enfrentarte a cualquier cosa. Tú no lo sabes. Por eso la Escritura dice que Dios no permitirá ser tentados más allá de nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque el día que Dios permita que la tentación vaya más allá de nuestras fuerzas, somos destruidos por el enemigo. Y usted y yo no sabemos hasta dónde llegan nuestras fuerzas. Son limitadas, muchas veces pequeñas. Necesitamos entonces depender de Dios. Pedro se arrepintió y más tarde restauraría su comunión, su relación con el Señor, al quien amaba, y llegaría a ser el apóstol a quien el Señor concedería el privilegio de predicar el primer sermón después de Pentecostés. Después que el Espíritu Santo viniera y cayera sobre aquellos que esperaban la promesa del Señor. En esa fiesta de Pentecostés, Pedro sería el que predicaría. Yo no sé si puedes entender la misericordia de Dios. Yo sé, tú y yo pensamos, si le fallé al Señor, ya no sirvo para nada, ya no puedo seguir, le fallé al Señor. Pero ¿qué dice la Escritura? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y yo creo en un Dios de misericordia, y aunque le hayas fallado 1000 veces, si te arrepientes y vienes a Él, Él te perdonará, te restaurará, te levantará y te usará para su gloria. Dios es maravilloso. Entonces, si estás alejado del Señor Jesús o estás alejándote de Él, si sientes que has perdido muchas batallas, que hoy día en realidad la victoria se ve lejana, hermano querido, Dios puede darte victoria. Me encanta cuando Pablo le escribe a la iglesia, le dice: levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Lo que debemos hacer es confesar nuestro pecado. Cuando Pablo dice: ahí levántate de entre los muertos, los que están muertos están en delitos y pecados. Pero si tú confiesas tu pecado, aleluya, al Señor, y te arrepientes y abandonas ese pecado antes que Él te destruya, escúchame bien, sin duda el Señor te restaurará completamente y obrará en tu vida. Lo que tienes que hacer y lo que tenemos que hacer es mover los obstáculos que impiden una buena relación con el Señor. Este triste episodio en la vida de Pedro encierra una lección tremenda. Incluso puedo decirlo así, una persona con fe y con devoción a Dios puede ser vulnerable si no está bien preparado para enfrentar las pruebas y las tentaciones inesperadas. Cada uno de nosotros debemos estar en una constante comunión con el Señor.
Que la experiencia de Pedro sirva de advertencia para todos los hombres y mujeres de Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, en el sentido de responsabilidad. Para todos los siervos de Dios, para que de esta manera entonces estemos preparados, porque Satanás constantemente nos estará tentando. Y el único que nos puede ayudar y salir airoso, o nos sacará airoso, es el Señor Jesucristo. Fuera de mí, dice él, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí lleva mucho fruto. Aleluya. Póngase de pie, mi hermano querido. Póngase de pie en esta hora. Dios amado, te damos muchas gracias en esta hora. ¿Cómo no agradecer, Señor, si a través de tu palabra aprendemos y crecemos? A través de tu palabra nos damos cuenta, Señor, que cada episodio de nuestra vida, sea malo o bueno, Señor, tú lo has usado para madurar nuestra vida. Oh Señor, cada episodio de nuestra vida ha sido usado para que tú te glorifiques en nosotros. Tu palabra nos enseña en tantos pasajes de la Biblia que tú usaste, Señor, situaciones y circunstancias totalmente adversas solo para glorificarte. Usarás nuestras vidas de esa manera, Señor, y nosotros somos los que debemos entender aquello. Permitiste, Señor, que Lázaro muriera, habiendo podido ir antes para orar por él. Pero esperaste. Y aparentemente para Marta fue demasiada la espera. Fue muy tarde cuando llegaste. Pero tú tenías un propósito. Ir más allá de la enfermedad. Ir más allá de la tumba y de la muerte. Era demostrar que tú eras la vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta noche, Señor, que cada uno de tus hijos y de tus hijas aquí presentes puedan experimentar, Señor, a través de esta tu palabra, nuevas fuerzas, ánimo, confianza en ti. Que a pesar de nuestras fallas, que a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras, Señor, debilidades, tú estás con nosotros para ayudarnos, Señor, a fortalecer nuestra vida. Tú estás para perdonarnos, Señor, y restaurarnos. Solo debemos, Señor, reconocer nuestro pecado, nuestra maldad, y venir a ti, que eres el que restaura. Padre, bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas en esta noche. Padre, glorifícate en ellos como te glorificas en cada momento de nuestras vidas a través de todo lo que vivimos y experimentamos. Sea tu gracia divina sobre ellos, que tu Espíritu Santo pueda soplar en este lugar, Señor, y traer nuevas fuerzas, traer, Señor, nuevo ánimo. Puedas traer, Señor, al levantamiento espiritual, que puedas traer, Señor, comunión contigo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo aquí presente. En el nombre glorioso de Jesús, trae tu presencia, sopla con tu presencia aquí. Espíritu Santo de Dios, mueve tu mano en este lugar, Señor, y restaura las vidas, Señor, que están agobiadas. Restaura aquellos que están cansados, restaura aquellos que están atribulados, aquellos, Señor, que están sufriendo. En esta noche, Señor, restáurales con tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Jesús. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. De ese aplauso de alabanza al Señor. Cantamos al Señor. Aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales,
donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.